Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en el Rincón Acerero 2020, miércoles 13 de mayo. Es el primer programa, transmisión en vivo, obviamente. Vamos a intentar estar grabando todos los sábados por la noche, previos a la jornada dominical. De aquí al juego posterior, que sería el último juego de la temporada, que sería 2021. Estamos hablando del día del Super Bowl, allá por principios de febrero, esperando que todo se confirme por la NFL. Ya ustedes deben de estar conscientes de toda esa situación de cambio de fechas y no hay nada oficial hasta el momento para los playoffs. Todo se tiene que ir evaluando y estamos hablando de que la intención de este programa sea todos los sábados hasta por allá de febrero, marzo, abril, dependiendo los eventos que haya, eventos tan importantes como día del draft, día de apertura de agencia libre y todos los eventos que hay a través de la NFL durante todo el año. Estamos en medio de una pandemia y es un cambio de paradigmas en el fútbol americano, en el deporte y en la economía y sobre todo a nivel salud, a nivel mundial. Este programa tiene una intención pues muy sencilla, que es promover la afición acerera. Que ustedes pueden deducir y pueden pensar que cuál sería la necesidad de este programa, pues una, simplemente fortalecer aún más la Steeler Nation. ¿Qué es la Steeler Nation? Es la afición a nivel mundial, los fans a nivel mundial de los Steelers, que en México sabemos que es la segunda afición, por no llamarle club, la segunda afición más importante después de Estados Unidos. Y después de la ciudad de Pittsburgh, donde hay más acereros, pues está aquí, en la antigua DF o CDMX hoy en día. Porque es la más popular aquí en México, con una gran competencia. Obviamente algunos parámetros, algunos sitios todavía discuten que son los Cowboys Dallas. Otros podemos decir que ya son los Steelers por discrepancias en las estadísticas, pero la mayoría le dan un puntaje a favor a los Steelers por décimas, por puntos porcentuales en las estadísticas, dependiendo cómo se hacen estas evaluaciones. Pero a nivel mundial, pues no hay ninguna duda de que México es la segunda afición más importante, no nada más de Steelers, los 32 equipos, y que sería un medio más, un canal más, un sitio más de difusión de lo que es Steeler Nation. A manera de introducción yo les puedo comentar que sería promover los motivos y sobre todo el por qué somos acereros, y hay muchísimos motivos, muchísimas razones por las cuales uno puede decir que es fan. Esta pregunta, ¿por qué le vas a Steelers? ¿Por qué le vas a Pittsburgh? ¿Por qué le vas a los Steelers Pittsburgh? Pues me la han hecho nada más en México, me la han hecho en Estados Unidos y no ahorita, desde niño. Estamos hablando agosto de 1980, inicio de mi afición, locura, paranoia, llámenle como ustedes gusten, afición, adicción, psicosis. Hay muchas palabras que podemos pensar cuando uno es fan de los Steelers. ¿Por qué psicosis? Porque pues no me van a dejar mentir que después de un touchdown como el de James Harrison en el Super Bowl 43, ¿qué fue lo primero que hicimos? Pues brincar, ¿no? ¿Qué sentíamos cuando iba entrando James Harrison a la zona de anotación? Como tenía encima al receptor de Cardenales y estaba a punto de anotar, y todavía vino la confirmación de los oficiales. Eso no se puede llamar nerviosismo, no se puede llamar alegría, es algo más, mucho más, que raya en la esquizofrenia, positivamente hablando, ¿verdad? Y eso, cuando decimos esquizofrenia, decimos psicosis, pues estamos hablando a lo mejor de un pequeño club, parte del gran club de Steeler Nation. Les puedo platicar de Jack Lambert,
que uno de sus clubes principales de fans eran los Lunatics Lambert. ¿Y por qué? Precisamente porque lunático, esa palabra lunatic en Estados Unidos tiene que ver con psicosis. Y no está muy alejado de la realidad, porque todos podemos tener en algún momento chispazos de histeria, de sentimientos encontrados, de nebulización de ideas. Y cuando digo esto es cuando nos sentimos totalmente extasiados después de un touchdown como el de James Harrison, que ha sido uno de los momentos más eléctricos y más álgidos y más impresionantes de mi vida como fan de los Steelers. Y podemos hablar de algunas otras. Afortunados, desafortunadamente, pues no estuvimos la mayoría de nosotros, la mayoría, porque hay mucha gente que sí, por televisión y a través de los periódicos se enteró y pudo constatar aquella gran jugada de Terry Bradshaw, el pase semi-indirecto para Franco Harris, la inmaculada recepción. Y ese es otro de los motivos por los cuales existe este espacio, este sitio de Steeler Nation, el Rincón de los Acereros, que así se va a llamar este programa. Este es el primer programa, es la introducción. Y tiene como piedra angular, que por cierto luego les platico qué tiene que ver esta frase de piedra angular con la ciudad de Pittsburgh. La Inmaculada Recepción, diciembre de 1972. Fecha memorable. Juego contra Miami, juego divisional. Hago énfasis en esto. Sede Pittsburgh, Pensilvania. Finalmente de esa temporada campeón e invicto. Única temporada invicta que cada año se repite, pero fue una jugada increíble. Obviamente estoy hablando del juego divisional contra los Raiders. No me quiero meter mucho en detalles en ese juego que quizás sea parte de otro programa, pero sí podemos hablar de lo que significó históricamente. Detalles de estadísticas, hay muchas, lo pueden ver, y no sería este un programa básicamente de estadísticas o de decir tal jugador va a jugar, va a ser titular, va a ser banca. No, porque eso está en cientos de fuentes de información. Ya no les puedo decir que nada más en internet. Si digo internet, pues estoy diciendo eso y nada. Tantos medios de comunicación vía electrónica que las estadísticas pues las dejamos ahí en Wikipedia, las dejamos en los libros excelentes que hay del NFL. En 5 segundos uno visita, como dicen por ahí, el tío Google, y rápidamente tenemos fecha, número, nombre y apellido y hasta el apodo de algún jugador. Pero sí, ¿qué significó ese juego del 72? La Inmaculada Recepción. Simplemente el antes y el después. Un hito en la historia de los Steelers. 40 años, raras por ahí excepciones, prácticamente 40 años sí, eso sí. 0 victorias en postemporada. Una visita en postemporada que se perdió allá por el 47 contra Filadelfia, 21-0 el marcador. Pero del 33 al 72, 40 años, y podemos decir que muchos equipos, no sé el único Pittsburgh que en 30, 40 años no había ganado un Super Bowl o un juego de playoffs. Pero como Pittsburgh, creo que la historia es muy subgéneris. ¿Por qué? Porque no fue una, fueron varias ocasiones en que estuvo a punto, bajo mucha presión, Mr. Al Rooney, aquí lo tenemos a mis espaldas, de haber vendido la franquicia. Y de haberla vendido se la iban a llevar. No se iba a quedar en Pittsburgh. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales yo le voy a los Steelers. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial, de las crisis tan fuertes, crisis humanitarias, crisis económicas, crisis de hambre, crisis de dinero, en pocas palabras, en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Y Pittsburgh, al ser una ciudad que hoy en día sigue siendo una ciudad pequeña en comparación de las grandes urbes, pues había pérdidas enormes, números rojos, ya no diría rojos, morados, en las arcas de los Steelers. Y este señor, me encantó una de sus frases que está en la memorabilia,
que dijo, yo pago por perder. Y eso tiene mucho simbolismo, mucho de trasfondo. ¿A qué se refería él? Que él prefería seguir pagándole a la estación de radio local, a pesar de estar en bancarrota, y aún aumentar esa estadística de números rojos, con tal de que la gente pudiera escuchar a sus Steelers, donde no tenían para uniformes, donde no había para pagarle el sueldo a los jugadores, donde él traía un carro bastante destartalado, una carcachita, donde sus hijos le decían, ¿y cuándo vamos a ganar? ¿Y cuándo va a ser para nosotros la victoria, papá? Y él decía, ya habrá momento, ya pasarán las épocas de vacas flacas, eso lo digo yo. Pero sí hubo frases como ya habrá momento, como no se desesperen, como o el simple gesto de hay que aguantar. Y él lo hizo con tanto cariño para la afición Steeler, para la ciudad de Pittsburgh, para su familia, para él mismo, porque pues él era el que tenía que pagar grandes cantidades, porque pagarle una radiodifusora pues nunca ha sido barato, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera Guerra Mundial, ni ahorita, ni nunca, ¿no? Entonces son datos que vale mucho la pena recordar porque uno es Steeler. Porque no lo quiso vender por amor a la afición, porque quería un campeonato para el equipo, porque le había costado mucho en los primeros años, porque además una gran pregunta, ¿por qué en el 1933, julio del 33, entra a la Liga Steelers junto con Philadelphia y Washington? ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque había una prohibición por parte del Estado, las leyes azules. ¿Y qué significa eso? Pues nada más que estaba prohibido que los domingos se jugara o se hiciera algún evento público, y mucho menos algo tan, para ellos quizá tan, para los moralistas, de verdad, un juego agresivo como el fútbol americano. Pues los domingos no se podía tener un evento, era para dedicarle a la religión, y esas leyes azules provocaron que de 1920 a 1933 no existía ningún equipo en Pensilvania, que esta ley tiene que ser muy específico, fue en Pensilvania. Eso trajo muchos pros y muchos contras, porque también les puedo decir que orgullosamente están los datos del Salón de la Fama de los primeros jugadores, los primeros juegos de fútbol profesional, el juego de paga, pues fue precisamente ahí en Pensilvania. Y muchos datos que se ignoran porque pues profesionalmente estaba prohibido, pero anteriormente, antes de que existiera, estamos hablando antes de que existiera la NFL, pues había muchas ligas, y esto era no en forma organizada, asociaciones o agrupaciones de gente que pagaba para que los jugadores practicaran ese deporte, y había una paga. No era la NFL, estamos hablando de 1915, 1918, y entre ellos obviamente en la ciudad de Pittsburgh fue de las primeras en que hubo gente que pagó y que recibió un sueldo para jugar este hermoso deporte. Y esto es de otra de las razones por las cuales Al Rooney dijo, ¿por qué? ¿Por qué voy a vender? Aunque sepa que estoy en bancarrota, aquí no lo hago por dinero. Y pasaron 20, 30 años más hasta que llegó el primer Super Bowl. Entonces en el 74, temporada 74, Pittsburgh Steelers es campeón. Obviamente ya conocemos también la historia. Triunfan sobre Minnesota y Nueva Orleans. 16-6 el marcador. Y viene pues una nueva época. Pero todo esto, ¿dónde viene el parteaguas? Vuelvo al inicio del programa. Inmaculada Recepción, diciembre del 72. Es un hito, es una jugada que no nada más es importante para los Steelers, también para la NFL. Ustedes pueden ver videos, libros, estadísticas, y es la jugada más importante, más icónica del fútbol americano. Uno le llaman emocionante, otro le llaman la jugada más cardíaca, la más espectacular. Pero es una jugada en la que es un antes y un después, es un principio y un fin y un principio de la historia de los Steelers. Porque aunque al año siguiente, en el 73,
no fuimos campeones, no se llegó al Super Bowl, se estaban sentando las bases ya tenía otra mentalidad del equipo y se empezó a olvidar esa frase del mismo Al Rooney, los mismos viejos acereros, una frase que se escuchaba año tras año, sobre todo en los años 60, hasta el 70, podría decir que hasta el 71, que decían los mismos viejos acereros, que estaba en la mente de, pues, directivos del equipo, el mismo Al Rooney, de Dan Rooney, que ya estaba con un puesto bastante importante en la organización acerera, y en los aficionados. Aquí en México pues muy poco en esa época. ¿Por qué? Pues en esa época no toda la gente tenía televisión en nuestro país, mucho menos a color. Entonces eso implicaba pues que la afición era mínima, solamente gente pudiente y sobre todo pues en la frontera que podía ir a los estadios. ¿Pero a los estadios de dónde? Precisamente de Texas y de California. Por eso los Carneros y los Vaqueros en esa época eran equipos con mayor afición. Y los Steelers pues primero no habían ganado nada y segunda, pues ahorita las distancias son largas, pues en esa época imagínense, atravesar prácticamente todo el territorio gringo, pues no era nada sencillo. Entonces era un equipo X antes del 72. Pero empezamos a ganar, y a ganar, y a ganar, y a ganar, y a ganar hasta la fecha. Y hasta la fecha como club, como equipo, aficionados. Si bien no ha estado de manera excelente en los últimos años, por distintas razones que tampoco voy a ahondar mucho en los programas de este canal. Para eso están ESPN, Fox y similares. Sí tenemos pues, muchos motivos por los cuales hablar de la historia del equipo. ¿Por qué le vamos a los Steelers? Esa es una pregunta clara. Tiene un propósito, un objetivo. ¿Por qué le vas tú a los Steelers? Tú me puedes decir por herencia maternal, paternal, por herencia de algún coach, si jugaste en la UNEFA, si jugaste tochito, si jugaste en algún lado, tuviste a alguien que te enseñó una jugada, alguien te explicó qué es un primer y 10, qué es un safety, qué es patada corta, qué es X anglicismo del fútbol americano, que hay muchísimos. Y slangs hay muchísimos, que esos a lo mejor no los dominamos aquí, pero en Estados Unidos igual hay muchos slang. ¿Qué es un slang? Pues un modismo. Y eso enriquece la jerga del fútbol americano. Y eso es lo que queremos aquí. Difundir el por qué somos acereros. Difundir términos o palabras en relación, pero a la historia de nuestro equipo. Y eso pues va a ser muy enriquecedor. Ahorita no tengo música, pero sí quiero poner un trasfondo. Un fondo musical que nos acompañe con algunos temas pues históricos al fin y al cabo, ¿no? No les voy a decir que tengo la mejor videoteca o audioteca de videos y audios de los Steelers, pero sí que nos acompañe algunas grabaciones que pues, a lo largo del tiempo hemos podido recopilar. Como un dato extra, para mí la mejor musicalización o el mejor dicho, la mejor música para un Super Bowl es la del Super Bowl, en mi muy particular punto de vista, el Super Bowl 14 contra los Rams. La mejor música para un Super Bowl, que inclusive se utilizó para la entrada de muchos programas deportivos, obviamente de fútbol americano, pero sobre todo para programas deportivos en los años 80, todavía en los años 90. Maratón Mecánico se llama la canción, la melodía, que es instrumental, pero de las más bonitas. Y hay muchos más con las que podemos platicar. No fue, recuerdo, una disculpa, no fue Maratón Mecánico, pero esas dos pues vamos a tener aquí. Maratón Mecánico es haciendo referencia a Von Rossum. ¿Quién fue Von Rossum? Pues el principal maestro en el fútbol americano en México. Él y su hijo pues han hecho una gran labor en la comunicación del fútbol americano y quiero reconocer el trabajo de ellos dos, sobre todo de Von Rossum padre, que ese es el tema con el que abría él la transmisión, no nada más de sus programas, sino también allá en Televisa, años 70, años 80. Y pues excelente su labor y de él aprendí, y como todos en México que veíamos la televisión por televisión Monday Night y sobre todo los domingos,
aprendimos muchísimo de buen rostro. Y no nada más un servidor, sino la mayoría de los comentaristas hoy en día lo reconocen. Una persona que sabe muchísimo de fútbol americano y sobre todo a nivel técnico, y las frases que él agregaba a sus transmisiones, aderezando con palabras y frases muy, muy acordes, con un sentido del humor muy, muy particular, muy especial. Ese sería pues básicamente el porqué, el propósito de este sitio, y pues estaremos aquí haciendo nuestros pininos en nuestras primeras transmisiones, y los espero pues todos los sábados, y claro, va a estar todo en las redes sociales, YouTube, acompañándonos, y pues bienvenidos a este sitio, y estaremos con ustedes una vez a la semana.